Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es trabajos poco comunes. No sé si lo hayan notado, pero dentro del mundo del BL hay muchas historias en que un personaje trabaja en algo poco usual. De hecho, a veces son trabajos que no creo que existan. Pues esa es exactamente la temática de hoy. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Ien Nekonora wa o Gagaten Ganigate. Kuyama Riku es un joven que perdió a sus padres en su época de estudiante y por ello tuvo que trabajar fuertemente. Él vivió con su abuela todo este tiempo, pero ella falleció recientemente y debido a esto tuvo que mudarse a una desgastada casa. En este lugar le dio una fría bienvenida el guapo pero solitario programador Tousaka Kimichi, pero en verdad este chico oculta otro rostro que ni siquiera Riku podría imaginar. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Fukitani Kazuho. Sus categorías son voice love y romance y sí tiene contenido erótico en el final y en el extra. Este manga es muy lindo y entretenido, tiene un bello dibujo y la temática del trabajo de Akimichi es interesante, además de novedosa. La trama es tranquila y sencilla, no tiene toxicidad ni agresividad, y todo es bastante ligero. Tiene sus dramas pero son menores y la historia se siente liviana. Los personajes son adorables y respetuosos. Uno es un poco gruñón, pero eso lo hace tierno. En sí es una obra serena y cortita. El siguiente es Hitsuhi ni Narasete Itadakimasu. ¿Cómo podría esta tecnología de robot de dormitorio sentirse tan real? El empleado de oficina, amable pero en bancarrota, el señor Baba, se encuentra en problemas financieros después de pedir un costoso juguete para adultos en una noche de borrachera. Afortunadamente, su amigo lo conecta con un lucrativo trabajo de medio tiempo, como sujeto de pruebas para robots de comodidad. Por supuesto, a él le gusta ese tipo de cosas, pero ¿qué hará exactamente? Al acercarse nerviosamente al centro de investigación, Baba conoce a un investigador hermoso y con gafas. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Asumi Tsuna. Sus categorías son voice love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es muy lindo y novedoso con su temática de robots. Los personajes son realmente adorables. El top es ingenuo y tierno, mientras que el bottom es bello y distante. El romance surge lento ya que empieza de manera incorrecta, y aunque tiene momentos cuestionables, siento que todo queda en el pasado cuando tienen su respectiva conversación, además de saber explicarse como personas maduras. En sí, es una historia bella y ligera. El siguiente es Kikoncha Usami wa Abakaretai. Usami es un oficinista de élite que ha estado casado por 3 años. Hizo un magnífico curso profesional en una empresa comercial. Tiene una esposa hermosa y vive una vida tranquila, pero de hecho no tiene intimidad con su esposa, lo que le preocupa ya que siente que algo va mal. Un día, cuando se queja de su relación fría en un bar, Rei, un hombre que se hace llamar actor para adultos, dice que la causa de su incómoda relación es la intimidad. Usami siente una gran confianza con Rei y en un impulso de borrachera acepta que éste le enseñe una técnica especial. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Umayu. Sus categorías son voice love y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga me encantó, es entretenido, tiene buen drama y aunque es un poco predecible con respecto a una cosa, aún así lo disfruté mucho. Tiene buenas escenas lascivas, detalladas y emocionantes, aunque al principio es algo cuestionable, pero todo avanza y se va arreglando. Además que los personajes tienen química y son preciosos. Me gustó que se terminen conversando las cosas y al mismo tiempo admitan los errores. Pero sobre todo me fascinó la actitud de la esposa. Fuera del típico cliché de toxicidad y mala persona solo por ser mujer en un BL. Todos en sí son buenos personajes. Sí es cierto que se pudieron hablar los problemas antes de formar ese drama, pero supongo que eso va más por la sociedad japonesa y lo mal visto que son algunas cosas. Esta historia te mantiene entretenido y expectante. El último es Katenkouro ni wa Mada Hayai, y es un Omegaverse. Minami trabaja a tiempo parcial en una cafetería y no puede olvidar a su primer amor, pero para colorear su mundana vida diaria de repente aparece Mai, un Omega que es un idol virtual, quien es carismático, bello y tierno, pero sobre todo le recuerda a ese joven que tanto amó.
a pesar de que muchas cualidades de Mai sean diferentes a las de él. Los sentimientos de Minami se intensifican de golpe cuando descubre un contenido extra de Mai, los cuales son videos que puedes conseguir si pagas, y si te unes podrás ver a Mai reconfortándose durante su celo, deslumbrando lujuria y deseo. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Omaru. Sus categorías son boys love, romance, drama y psicológico, y sí tiene contenido erótico. En mi opinión, este manga es una joya. La historia es maravillosa y te engaña completamente. A pesar de que su portada muestra ser lujuriosa, la verdad es que esta obra esconde un tema profundo y delicado. No diré cuál es, pero les aseguro que se van a sorprender. Yo terminé bastante triste en algunas partes y con el corazón roto. Y el final es agridulce. No es malo, creo que es realista y me gustó por eso. Pero supongo que uno siempre espera que las cosas se solucionen bien. Y aunque a veces pasa, en este caso este manga es un golpe de realidad. Aún así, creo que está bien, porque es difícil que una persona sane de ciertos eventos traumáticos. A pesar de que tenga personas que lo amen, y encuentro entendible que este chico ya en el final se sienta de esa manera. A pesar de ello, es un muy buen manga, si quieres algo completamente diferente, aunque les advierto que toca temas muy profundos y delicados. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención, y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.